Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio para hablar sobre México como país de destino. Y hoy estoy feliz de poder platicar sobre la presencia de la migración latinoamericana en México con Joana Navarrete. Ella es prácticamente doctora en estudios de población por el Colegio de México. Digo prácticamente porque su defensa está en puerta. Bienvenida, Joana, y me encanta que podamos hablar ahora ya más específicamente en qué es lo que le ocurre a ciertas poblaciones en nuestro país y qué mejor empezar contigo platicando sobre la migración latinoamericana a nuestro país. Así que bienvenida, Joana. Empecemos justo con eso. ¿Cómo ha sido México país de destino para las poblaciones latinoamericanas en años recientes? ¿Quiénes son los latinoamericanos que están en nuestro país? ¿Cuántos son? Etcétera. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia, por la invitación, porque bueno, además este es como un espacio además más fluido y relajado para hablar del tema. Pues bien, México, digamos, siempre ha caracterizado por ser un país de inmigración también, pero es muy baja, digamos, en términos eh, cuantitativos, es menos del 1% de la población que ha nacido en el extranjero y que reside aquí en México. Y bueno, y una vasta proporción de, digamos, de esta población es nacida en Estados Unidos, son hijos, ¿no? De personas mexicanas que retornan a Estados Unidos. Pero, digamos, un porcentaje restante, si quitamos esta población, digamos, de esas cuentas, son la mayoría personas que provienen de América Latina y el Caribe, esto es de Sudamérica, Centroamérica y toda la región del Caribe. Eh, y ha tenido, digamos, ha tenido varios momentos en los que esa migración ha sido, digamos, ha venido cambiando, se ha vuelto un poco más heterogénea en sus características, ¿no? Sabemos que México también como país de refugio, de asilo, pues recibió una alta proporción de personas refugiadas, asiladas en los años 80, que provenían de Guatemala, de Centroamérica, de algunos otros países de Sudamérica, ¿no? En estos contextos de dictaduras de gobiernos de dictaduras, pero también luego ha venido recibiendo de manera más importante población proveniente del Caribe, sobre todo Haití. También hay una alta proporción de población que proviene de Cuba, por ejemplo. Hay también una alta proporción de población colombiana, argentina. Y en los últimos años, y eso es debido también al mismo cambio, la reconfiguración de los mismos flujos de América Latina, pues se ha venido recibiendo más población venezolana, que en general ha estado mucho más concentrada en Colombia por ser su frontera natural con el país, pero que ha venido incrementando eh, la proporción de personas que recibe, pero también a eso se suma también todo este último fenómeno de los últimos 10 años o los últimos años con la migración en tránsito de la población centroamericana, que también es nutrida por población caribeña y población de Sudamérica. Entonces, digamos, la migración latinoamericana, por supuesto, tiene una historia de más larga data, ha sido pequeña, pero en México hay personas latinoamericanas y caribeñas que llevan más de 5, 10 o 20 años residiendo en el país y que hoy, digamos, hoy parece ser más relevante porque vemos, digamos, en mayor volumen estos nuevos flujos que vienen acompañados de nuevas direcciones por las distintas motivaciones, pero la migración latinoamericana, digamos, ha sido digamos, no es un fenómeno tan reciente, tal vez lo reciente es la forma en la que viene llegando este nuevo flujo, y ahí se van a combinar muchos elementos interesantes para observar esta migración latinoamericana, estos nuevos flujos recientes de los que ya estaban y en las conformaciones pues, sociales que se han dado con los que ya llevan un tiempo ya residiendo en el país. Me encanta porque tu texto se titula, digamos, justo Migración Latinoamericana en México, diversidad identitaria e integración social. Y creo que algo que mencionas ahora es que justo con este aumento de la presencia latinoamericana en México hay también un aumento de la diversidad de estos flujos en condiciones sociodemográficas, de orígenes, ¿no? Nacionales, pero también hay un incremento de la diversidad identitaria, étnica, que hace un poco más interesante también las discusiones sobre integración, ¿no? Háblanos un poco de estas conformaciones, sobre todo identitarias, ¿no? De la diversidad étnica de estas poblaciones y hasta qué punto, digamos, hay ciertas tensiones también que surgen por esta diversidad. Hasta hace muy poco hemos podido
digamos, medirla digamos, de manera más compleja, o sea, es decir, a través de instrumentos estadísticos y demográficos ya podíamos saber más o menos que la composición, digamos, étnica de la población migrante, digamos, podíamos saber quiénes eran indígenas, por ejemplo, y quiénes no se reconocían como tal gracias a los instrumentos estadísticos. Y por lo general la población indígena migrante en su mayoría proviene de los países de Centroamérica, sobre todo Guatemala y Honduras. Pero luego del 2015 ya tenemos en los instrumentos como el intercensal o el censo una pregunta que se refiere también específicamente a la identidad afrodescendiente, y eso nos aporta pues un elemento importante para poder ver esta otra composición. Entonces, no es que apenas digamos, esté migrando las personas que se reconocen como afrodescendientes o población negra en México, pero ahora podemos tener digamos, una fotografía un poco más cercana de esa diversidad. Entonces, estos instrumentos nos han ayudado un poco a ver que estos flujos pues no son, digamos, homogéneos en términos identitarios. Ya sabíamos que no eran homogéneos ni en términos de edad, ni de sexo, ni de motivaciones, ni de otras características, pero poder revisar que además de eso hay una composición heterogénea en términos de la identidad étnica, esto es reconocerse como indígena, que es lo que podemos rastrear, reconocerse como afrodescendiente o como ninguno de los dos, podríamos decir que son personas mestizas o blanco-mestizas, pero digamos que no se reconocen como estos dos grupos, pues nos ha ayudado un poco a entender cómo está este tema de la heterogeneidad. Y además que avanza mucho también con las agendas de reconocimiento que ya se están, digamos que ya se están poniendo en marcha en México, sobre todo con el tema de la afrodescendencia, y le aporta también un análisis más interesante a que entendamos precisamente cómo esos flujos pues tienen direcciones distintas, a veces muy contraintuitivas con lo que uno pensaría que podría pasar con las personas que se reconocen como indígenas o afrodescendientes, pero que nos dejan ver que efectivamente han venido aumentando. Por ejemplo, en el caso de la población afrodescendiente, entre las mediciones que tenemos del 2015 al 2020, sí se ha visto un aumento importante, por ejemplo, de población negra o afrodescendiente que proviene del Caribe y de Sudamérica, es decir, ahí parece haber como un aumento en el flujo de estas poblaciones. Puede ser también que sea una cuestión también de reconocimiento específico, pero sí se ve ese cambio importante, y eso nos puede hablar de muchos elementos pues identitarios propios del proceso de la migración, y preguntarnos también por qué ahora estas poblaciones tienen la posibilidad de migrar de manera más voluminosa o acuciante a México, como tránsito o como destino. Perdón que te interrumpa. Esos datos están en realidad un poco dirigidos por el aumento de la llegada de poblaciones de origen haitiano, vamos a decir, porque pueden ser nacidos en Brasil o en Chile, pero digamos de padres haitianos, por ejemplo, que salieron hace mucho tiempo, ¿no? O el aumento de presencia de la migración cubana también. Pero es interesante lo que tú dices de que, claro, ahora tenemos la posibilidad de identificar a estas poblaciones afrodescendientes gracias a los cambios en los datos censales, en la encuesta intercensal. Pero además también es verdad que hay un aumento de poblaciones de países donde hay una población afrodescendiente más grande, ¿no? Digamos, entonces importa también, y ahí creo que es muy importante algo que resaltar a todos, es que importa también cómo se identifican estas poblaciones en sus países de origen. Y los países de origen en América Latina pues tienen no solamente distinta presencia de poblaciones afrodescendientes, sino también distintas formas de reconocimiento, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, la población negra colombiana, donde incluso el concepto de lo negro tiene un significado distinto a lo que significa ser afromexicano, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí podemos detenernos un poco, porque es importante entender también esta distinción, ¿no? Entre lo afro, entre lo negro y y algo que digamos que tú estudias en tu investigación es cómo el ser negro, el ser afro cambia en el proceso migratorio, y creo que sería muy importante detenernos ahí. Sí, yo creo que, bueno, ahí hay varios elementos interesantes e importantes que resaltar. Por un lado está cómo se operacionaliza o se piensa el tema de la identidad étnica a través de las categorías como afrodescendiente, por ejemplo, lo que significa y de dónde viene también este término, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión
de reconocimiento histórico a las personas digamos, que descienden de las personas africanas que fueron traídas como esclavas y que fueron parte de esta trata transatlántica en América Latina, bueno, en el mundo, pero específicamente en América Latina. Y ese concepto surge también como un resarcimiento histórico, político, cultural para estas poblaciones, y lo que implica todo este reconocimiento, que no solo tiene que ver con la cuestión identitaria, sino redistribución económica, reconocimiento de derechos. Esa es una categoría que agencia ese tema de la identidad y la representatividad, pero por el otro lado la categoría de la negridad o lo negro, pues además es una categoría política también, de un poco de reconocimiento también, de revalorización de una palabra que en muchos, digamos, en muchos contextos aún parece ser digamos, prohibida en términos de lo que significa esta carga negativa respecto a lo negro, y eso también es todo un proceso de discursividad que se va formando en las naciones, y que en algunos países como Brasil, por ejemplo, Cuba, Haití, Colombia, Venezuela digamos, en ciertos contextos, pues es una categoría política que también implica, digamos, que puede estar contenida en el término de afrodescendiente, pero que también puede ir más allá, digamos, que abarca otros elementos. Lo que sucede es que muchas veces las intercambiamos porque suelen, digamos, denominar digamos, la misma comunidad, o nos permiten hacer como este acotamiento de la comunidad, pero es cierto que esta cuestión del reconocimiento pues va a depender mucho de los lugares de origen de las personas migrantes, es decir, muchas personas en el contexto mexicano o en otros contextos de destino pueden no reconocerse como afrodescendientes de entrada porque, digamos, toda su vida han transformado toda su realidad alrededor de la categoría de la negridad o de lo negro. O muchas veces el racismo estructural, incluso epistémico en los lugares de origen, les ha hecho negar este atributo identitario de la negridad y de la afrodescendencia, y es en el proceso migratorio donde surge digamos, esta idea de cuestionarse su identidad, porque es interpelada y cuestionada en este mismo proceso migratorio, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cómo en el contexto de la migración uno tiene que tener siempre mucha cautela en revisar este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, que cuando aquí se le pregunte tal vez en los censos o en los instrumentos estadísticos el tema de la afrodescendencia, es muy probable que muchos migrantes lo respondan de manera mucho más fácil, digamos, entiendan, sepan, están mucho más cercanos a este concepto que a veces, muchas veces las personas afromexicanos, afrodescendientes que apenas están un poco recuperando toda esta idea política identitaria, sin decir que no es que no lo hagan, solamente que eh, los migrantes en sus países de origen han pasado también por otros procesos también ya históricos, discursivos anteriores, ¿no? Y eso, digamos, es fundamental en el tema migratorio, porque la cuestión de la identidad, llámese indianidad o negridad, pues depende mucho del contexto, ¿no? Depende la forma en la que las personas se identifican, son interpeladas, son vistas, incluso como agencia en su identidad, o su identidad tiene que ver con otros elementos de desigualdad económica tal vez, pues se sitúa, es decir, tiene que ver mucho con los discursos que se dan alrededor de esto en los lugares de origen y lo que puede suceder aquí, es decir, eh, no es inamovible, no es única, y por eso podemos encontrar que hay, digamos, que esa heterogeneidad de la migración también va a ir acompañada de unos cambios importantes en cómo las personas son percibidas y se perciben, incluso perciben situaciones de discriminación o situaciones de exclusión o situaciones de racismo cotidiano, más allá de que haya ya también una existencia de racismo estructural, cómo las personas lo perciben, porque va a depender mucho de la discursividad histórica y política que hay en este territorio, bueno, en los distintos territorios, sobre esta cuestión de la identidad étnica o étnico-racial, como en algunos casos se puede también denominar. Y ahí tenemos que detenernos a hablar de mestizaje, ¿no? Digamos, creo que cuando hablas de todo este contexto histórico, identitario, obviamente, en México, digamos, en México y en otros países, ¿no? Digamos, pero el mestizaje mexicano es muy particular. Y tú has escrito sobre ese tema, justamente de cómo las poblaciones latinoamericanas, afro-latinoamericanas, incluso indígenas, se identifican y se reconocen en este contexto de mexicano. Y creo que digamos, esta discusión sobre lo mexicano, sobre lo mestizo, también ha surgido ya en otras discusiones en estos episodios de Destino México, pero no podemos pensar
a Destino México, a México como destino, si no pensamos cómo el mestizaje ha influido en estos procesos. Sí, sí, eso por un lado, y hay también diferencias, ahora sí que también en la discusión académica, investigativa, de que, y es muy reciente también la discusión, de que se piense tal vez que no existe el racismo, que no existen formas de discriminación, precisamente porque el mestizaje en América Latina en general, pero sobre todo en México recientemente que se ha discutido, pues que como existe esta idea de una mezcla multicolor o una mezcla multiétnica o pluricultural, pues no existe este tema del racismo. Y eso es interesante de analizar porque nos permite ver cómo se articula este tema de las identidades en México como tal, pero también en el proceso de la migración. Y aquí valga decir que, bueno, yo soy también una mujer, pues soy migrante, soy una mujer colombiana tratando este tema, pues también soy una mujer mestiza y también desde ese lugar, pues me enuncio para poder cuestionar también esta idea del mestizaje y de cómo el mestizaje ha contribuido a que en muchas naciones, en muchos territorios, se dé cierta invisibilización de la discusión sobre la identidad étnica, ya sobre la indianidad, incluso sobre la afrodescendencia, pero en este caso, pues claro, en México lo que sucede respecto también a la migración y a cómo se enfrenta este tema de la migración afrodescendiente es que bueno, hay varias visiones, pero el mestizaje mexicano pues surge un poco como esta idea de que es una mezcla entre, digamos, dos grandes raíces, si se quiere, inicialmente se pensaba, ¿no? Esta raíz que viene de la colonia, de la colonización con las personas europeas y, digamos, de los pueblos o comunidades indígenas y que a partir de digamos, de esta mezcla, no solo digamos, étnica, sino también cultural, política, pues surgiría esta nueva idea de lo que es la mexicanidad o la identidad mestiza mexicana, ¿no? Y aunque ya hemos, digamos, se ha trabajado sobre el tema, se ha investigado, se ha ahondado de que efectivamente este mestizaje, pues no solo tenía que ver con esta simple mezcla entre digamos, entre dos comunidades, porque también había una cantidad de elementos donde la población negra que había llegado como esclava, que había sido esclavizada y que había sido traída de manera forzada desde su país, pues también integraba esa matriz identitaria en México. También hay muchos estudios que nos muestran que, digamos que en términos de estratificación social también habían diferencias en esta época. Parece que digamos, sí, la transformación del mestizaje a lo largo del tiempo ha venido invisibilizando esta idea o ha borrado de manera, no sé si estratégica o no sé si discrecional, esta idea de que también existían poblaciones negras y poblaciones afrodescendientes. Entonces, esa invisibilización histórica se traslada hoy en el discurso de lo que es la negridad en México y lo que implica reconocer la afrodescendencia en México, que en muchos casos se ve como si fuese completamente extraña, extranjera, otra, es decir, la negridad parece no ser parte de la historia mexicana. Y en lo cotidiano las personas parecen no reconocerlo así, es decir, se piensa, y eso es una cuestión de las experiencias de vida de muchos migrantes negros en México, es que y de muchos afromexicanos, es que no, las personas perciben que lo afro no es parte constitutiva de la identidad mexicana y por lo tanto o son guatemaltecos, o son hondureños, o son salvadoreños, en la mayoría de los casos o son estadounidenses o brasileños, es decir, como que hay también ese mestizaje produjo esta idea de que la negridad, lo negro, lo afro, está muy localizado en ciertos lugares, porque históricamente se piensa que allí es toda la población esclavizada y también porque hay unas condiciones económicas que se afilian a esa negridad y entonces las ubican muy fácilmente en su imaginario en lugares externos a México. Y ese es un elemento interesante que habla de cómo el mestizaje ha borrado esa idea de la negridad y eso implica pues pensar en unos retos importantes en cómo se hace ese reconocimiento de la afrodescendencia en México, retrayendo otra vez toda esta historia y pensar que efectivamente había un aporte cultural, étnico, político de estas poblaciones que constituyeron lo que es México, pero que además
permita que las personas en el cotidiano entiendan que es una cuestión también regional, es decir, en toda América Latina también hay poblaciones afrodescendientes y en toda América Latina, que se piense que también en toda América Latina surgen estos procesos. En Colombia y en Brasil puede que no exista este tema de la extranjería por toda la cuestión política, porque también hay muchas comunidades urbanas afrodescendientes, es muy fácilmente poder distinguir en el cotidiano las personas negras afrodescendientes en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Haití, ¿no? Entonces, es imposible hacer ese borramiento, pero aquí parece que esa idea pervive mucho, ¿no? En el imaginario de las personas y en lo que están viendo todo el tiempo, en su interacción cotidiana, que es lo que también perciben muchos migrantes afrodescendientes. Entonces, el mestizaje ha hecho que se borre esta identidad, pero también le ha permitido, digamos, eso le permite a algunos migrantes, o es lo que yo he podido ver, o lo que he podido conversar con muchos migrantes afrodescendientes, con los que he hablado también para poder avanzar en mi disertación doctoral, es que esa idea del borramiento de su identidad, o de que siempre exista esa idea de que la identidad afro es extraña, extranjera, les ha permitido a ellos sortear ciertos elementos, ciertas situaciones de discriminación o exclusión, porque hay esta idea de que como se es extranjero, pues fortalece, ¿no? Si esta persona es migrante, entonces efectivamente si está aquí en México es por otras razones, entonces como que la migración no, digamos, no hablamos de un proceso de redención, pero les permite negociar su identidad, esa identidad que no podían tal vez negociar en sus lugares de origen por la carga que en sus lugares de origen tenía su identidad negra o afrodescendiente. Sin decir que no sean víctimas del racismo, por supuesto, pero hay procesos que se deslizan, digamos, ahí por debajo de estas ideas del racismo que les permite a muchos migrantes poder sentirse parte, digamos, de su residencia aquí en México. Y ahí es interesante detenernos en dos cosas, creo, porque por un lado, digamos, en tu disertación doctoral, bueno, digamos, resaltas los testimonios de un buen número de migrantes latinoamericanos provenientes de distintos países, que nos ayudan a dar cuenta justamente de cómo esta invisibilidad histórica les impacta en su vida diaria, cómo se integran, cómo crean relaciones afectivas, uniones, amistades, con otros mexicanos, pero también con poblaciones migrantes de otros orígenes, cómo les va en el mercado laboral, ¿no? Digamos, cómo se insertan, pero por otro lado, conjuntas resultados provenientes justo de la encuesta intercensal, del censo, que nos ayudan a ver que en realidad, vamos a decirlo de una manera un poco burda y provocativa, lo voy a decir, digamos, en realidad, en promedio, a los migrantes afro-latinoamericanos no les va mal, ¿no? Digamos, tienen salarios mejores que la población mexicana en promedio, de nuevo, ¿no? Y eso en parte porque también es un hecho que la migración latinoamericana se ha asociado tradicionalmente a procesos de migración calificada, ya sea por estudio o ya sea porque en realidad en los países de origen tenían ya también digamos, niveles educativos más altos, ¿no? Entonces, en realidad también hay un proceso de selectividad ahí en la migración latinoamericana que hace que se inserten, vamos a decir, relativamente mejor, relativamente bien en cuanto a salarios de una perspectiva cuantitativa. Pero ya cuando tú empiezas a entender los procesos, ves que en realidad igual hay complicaciones por esta idea de cómo se van a integrar, ¿no? Y tenemos que empezar a cerrar, pero yo quiero que nos empecemos a enfocar en estos minutos que quedan, en justamente qué es lo que ocurre ya cuando se integran estas poblaciones a México. Y un hilo central de discusión en este espacio es entender a México como país de destino de poblaciones migrantes en movilidad, pero también pensar qué se necesita para que México sea un país más acogedor, más incluyente. Y creo que tu investigación es clave para entender justo eso, cómo podemos ser más acogedores, qué es lo que dicen las poblaciones migrantes que las que tú hablas, afro-latinoamericanas o latinoamericanas en su conjunto, para que México pueda ser más incluyente ante esta diversidad identitaria que tú estudias, pero también pensando en qué significa que en el mercado laboral, quizás para algunos
no ha sido tan difícil, digamos, o de nuevo, no es para todos, ¿no? Tú encuentras que en realidad hay poblaciones que aunque lleven muchísimo tiempo acá, han tenido una movilidad descendente, han tenido estos reacomodos laborales en sus trayectorias, etcétera. Y más recientemente, en realidad, digamos, si pensamos en las poblaciones que se encuentran en este momento buscando asilo, refugio, esperando o en tránsito, incluso, pues tienen otros procesos de integración y de adaptación. Pero, digamos, ¿qué necesitamos pensar en México a partir de los resultados de tu investigación para que México sea más acogedor, más incluyente ante esta realidad en la que pues pareciera que a los migrantes latinoamericanos que llevan más de 5 años en nuestro país pues no les va tan mal, digamos, así de una manera muy burda? Sí, sí, bueno, y hay que decir, yo intento ver, porque habría que pensar, si vemos migraciones en tránsito, de personas que están tratando de llegar, digamos, a la frontera norte, si se quiere, y llevan 2 o 3 años tratando de insertarse para poder llegar allá. Digamos, yo lo que trato de ver son casos de personas que llevan mucho tiempo ya, más de 5 años, o algunos 15, 20, y cómo ha sido ese proceso, ¿no? Y sí hay que decir, claro, la migración latinoamericana, sobre todo este que yo veo, es tremendamente selectiva, es decir, vienen con unos niveles educativos muy altos, lo que de entrada ya los ponen ciertas diferencias frente a la población mexicana, y sobre todo sucede con la población sudamericana y caribeña, no con la centroamericana. Es decir, la centroamericana sí trae como unas características muy similares a la población mexicana en edad, en nivel educativo, y eso hace que también su inserción en el mercado sea muy similar a la inserción que tienen las personas mexicanas en términos de salarios, condiciones, lugares de trabajo. Antes de decir eso, tengo que decir que sí hay, que digamos que lo interesante tal vez de los datos que nos muestra el Intercensal es que sí nos dice, hay unas ventajas que precisamente pueden estar muy asociadas al nivel educativo, pero lo que sí se ve allí es que hay una intersección que hay que revisar, y que creo que las políticas también de migración tienen que ir en ese sentido. Por ejemplo, las mujeres afrocaribeñas son las que entre toda la población migrante latinoamericana tienen digamos, las peores condiciones, es decir, tienen mayor desempleo, y cuando se logran ocupar tienen los salarios más bajos. Entonces hay que pensar qué pasa en ese, digamos, en ese universo en donde se pueden conjuntar elementos de género, elementos de racialización, incluso de su misma identidad, más bien de su nacionalidad, su lugar de nacimiento. Eso es un elemento, ¿no? Cuando yo luego veo en testimonios, me doy cuenta que efectivamente sí hay personas que llevan mucho tiempo, que han tenido más bien una integración descendente, es decir, no han logrado tener trabajos formales, los ingresos son bajos, no logran tener un trabajo estable en general, ni uno solo, sino hay simultaneidad de labores, porque pues, es lo que se necesita para lograr la sobrevivencia. Entonces, sí, no es, digamos, no, en el promedio no, les va muy bien, pero hay casos en los que eso no sucede. Pero esos casos muchas veces no parecen tener que ver tanto con el lugar de nacimiento específicamente, o incluso con su identidad étnico-racial, porque allí hay unos elementos también de valorización de la migración, que a pesar de que estén en condiciones, digamos, más vulnerables en el mercado laboral, desean permanecer en México por una cuestión también de recuperación de la libertad identitaria, si se quieren, muchos de ellos. Pero lo que sucede ahí es que tal vez lo que más marca esta poca integración, una integración descendente, es el tema digamos, de la documentación migratoria y de los procesos o de los tiempos de irregularidad. La mayoría de los migrantes, si no todos con los que he podido conversar, y porque esos datos no los podemos tener en las encuestas, pues lo que se muestra es que los procesos en los momentos en los que hubo irregularidad migratoria por X o Y razón, porque no se pudo acceder rápidamente a la documentación, porque la mayoría sí entra, digamos, regular, es decir, entra por una unión, porque viene a trabajar, porque viene a estudiar o por turismo, pero cuando entran en procesos de irregularidad es donde empieza digamos, a descender en este proceso de integración económica, ¿no? Y ahí hay un dato interesante que además se está también estudiando ahora mucho en la literatura estadounidense, y es cómo esta irregularidad, que a veces es promovida tácitamente por la misma institucionalidad migratoria, por las tantas barreras que se imponen a determinadas motivaciones de la migración, funciona, más bien se intersecciona
como una forma de racialización de los flujos, porque luego uno se da cuenta que sí sucede que hay ciertas nacionalidades que tienden a tener más irregularidad que otras, y eso a veces no tiene ni siquiera que ver con el capital humano de la persona, sino con procesos que parecen estar alrededor digamos, de estos procesos administrativos de regularidad. Y creo que ese es un elemento que se tiene que trabajar mucho en términos de integración. Por supuesto que tienen que haber programas que le permitan a las personas migrantes aprovechar las oportunidades y las habilidades, no solo en términos, digamos, del capital humano, sino de las habilidades propias que se adquieren en el proceso migratorio. Pero si no hay un proceso, digamos, anterior que permita a las personas regularizar su situación migratoria rápidamente, fácilmente, difícilmente estas personas van a poder aportar en términos productivos, ¿no? Al entorno territorial o, bueno, mexicano en general. Entonces creo que ese es un elemento fundamental del que la mayoría de los migrantes hablan, es decir, no pueden ellos generar otros procesos de integración, a veces ni siquiera socioafectiva, ni en otros contextos, porque no hay esta protección de derechos en términos de la regularidad, ¿no? Y hay personas que pueden llevar 10 o 15 años en México, es decir, no son migrantes recientes que han tenido ya la posibilidad de entrar al mercado laboral, pero por cuestiones administrativas han caído en procesos pues, de irregularidad migratoria. Y eso es lo que hace, o eso es lo que yo observo, que más impacta el tema digamos, de estas integraciones descendentes en el mercado laboral, es decir, que ya no pueden ejercer sus profesiones, que tienen salarios más bajos, que están constantemente en la informalidad, aunque la informalidad en sí misma no sea, digamos, no es una cuestión de estigmatizar la informalidad, sino que son en la misma informalidad tienen trabajos muy precarios, pero eso está muy anidado este tema de la regularidad y ese creo que es uno de los primeros temas. Y luego pensar en cómo, sobre todo en este tema de la heterogeneidad identitaria y de la población afrodescendiente, cómo de una u otra manera se podría conjuntar esta producción normativa, programática, política de la afrodescendencia en México, es decir, de pensarse esta heterogeneidad también identitaria de las personas mexicanas y eso como trasladarlo también a que contribuya al acceso a derechos de la población negra y afrodescendiente migrante, ¿no? Que más allá de que no hayan nacido en México, hacen parte, digamos, son víctimas también del racismo estructural, a veces cruzado por la xenofobia cuando eso se conjunta sobre nacionalidades que ya también son racializadas en el discurso de la migración, como sucede con las personas hondureñas, salvadoreñas, ¿no? Guatemaltecas, por ejemplo, haitianas ahora en muchos casos. Digamos, ¿cómo conjuntamos también que haya acceso a poblaciones diferenciales en términos étnicos, tanto como lo hay para las personas mexicanas, ¿no? En tanto son víctimas también del racismo estructural que caracteriza la discursividad pues latinoamericana, pero en este caso pues mexicana. Joana, muy interesante y voy a resaltar, creo que aquí vamos a tener que cerrar, voy a resaltar dos puntos. Por un lado, obviamente, las discusiones de integración de las poblaciones latinoamericanas en México tienen que darse en un contexto de discusión muy abierto, muy honesto con lo que está ocurriendo en México sobre el reconocimiento histórico de las poblaciones afrodescendientes en México y que claro, como tú dices, estas poblaciones afrodescendientes en México incluye tanto a poblaciones afromexicanas como a poblaciones migrantes y en movilidad que se reconocen como afro o que en realidad, digamos, van a pasar también por un proceso de reconocimiento de lo afro en México al ser migrantes. Y que por otro lado no podemos pensar en México como país de destino cuando hay poblaciones migrantes en situación irregular. Y ahí creo que es importante que nos detengamos porque muchas veces pensamos que la población indocumentada, de estatus irregular, vive, digamos, en Estados Unidos, la población mexicana, pero tenemos que resaltar que hay población irregular, en estatus irregular en México y que necesitamos discutir cómo van a ser ellos también sujetos de derechos que nos lleva definitivamente a pensar en política migratoria y en el fortalecimiento de las instituciones que llevan esta política migratoria. Así que con eso me voy a quedar, con esas dos ideas de, por un lado, obviamente, qué significa ser afrodescendiente en México, qué significa ser migrante en medio de esta discusión de política migratoria que tenemos que tener en nuestro país. Muchísimas gracias, Joana, por estar aquí. No, muchas gracias por el espacio y por una discusión
más abierta a estos temas que necesitan. Muy interesante y siempre falta tiempo para discutir estos temas, pero bueno, los invitamos a leer más también sobre estos temas en el sitio del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Muchas gracias y los espero en otro episodio de Destino México, Migraciones y Movilidades.